Pues bueno, chicas, otro de los temas que fueron súper importantes, yo creo, en el transcurso de este año, y hablo de una importancia porque yo creo que la situación de nuestro retiro a largo plazo, qué es lo que va a suceder cuando estemos nosotros ya adultos mayores, de qué vamos a vivir, etcétera, y sobre todo la generación que entramos en la reforma después del 97, somos la que estamos más crítica en esa situación. Viene otro tema muy relevante que se dio en el transcurso del año, que fue el tema de las afores. López Obrador hizo un tema de una alianza junto con el sector privado, en el cual pues terminaron haciendo una mayor aportación para que a la larga el trabajador pueda llegar a recibir un tema de un retiro todavía un poquito más digno. Y digo un poquito porque me gustaría que nos platicara, Sixi, ¿cuáles son los porcentajes de los que estamos hablando? Y en números netos, ¿realmente cuánto es lo que termina representando? Pues bueno, para empezar, quiero decirte que creo que es la primera vez que estoy contenta con una reforma que lanza nuestro presidente. Me parece que sí, el sector privado está muy castigado, ¿sabes? Me parece que las empresas, los patrones, te dicen en la ley aguinaldo hasta mínimo de 15 y te dan el 15, ¿no? Y te dicen mínimo 10 días de vacaciones y si ellos te pudieran dar, te dan 9.9, ¿no? Sí, o sea, claro. el menos, lo menos. Entonces, el tema de las pensiones y de las afores es una buena noticia, ¿no? Una buena noticia porque al final de cuentas, pues tenemos gente que se jubila ya muy tarde porque no alcanza el número de semanas, ¿no? Para cotizar, y tenemos gente trabajando a los 70, 75 años y con una pensión mínima. Entonces, bueno, aumentan, piden en esta aportación tripartita, ¿no? Vamos a recordar que las aportaciones las da una parte el empleado, otra parte el gobierno y otra parte el empleador. Entonces, no le piden nada al empleado, no nos quitan a nosotros dinero, sino quien tiene que subir la aportación es el empleador, ¿no? Estaba en 6.5 y más bien está en 5.15 del empleador y la suben hasta el 13.8%, que si hablamos netamente, bueno, en dinero, ¿no? Pasamos de 3,289 pesos a 4,345, son 1,000 pesos más, ¿no? Que yo creo que 1,000 pesos a cualquier persona pues les sirven, ¿no? Entonces hablan también de que… 1,000 pesos al mes. Al mes, ¿no? Dicen que te puedes jubilar ya ahora hasta con el 70% de tu salario, ¿no? Con el que ganabas. Entonces, eso también si no pides tú un tema de préstamo Infonavit, porque si pides un préstamo Infonavit, pudieras en dado momento llegar a recibir solamente el 30% de lo que tú recibías en tu vida laboral activa, ¿no? Entonces es bastante favorable que podamos estar recibiendo este aumento. Aparte también viene con una reforma para tener un seguro de desempleo. Eso también es maravilloso y más ahorita lo que estamos pasando, ¿no? De tu mismo crédito, porque antes te decían, no, hasta que cumplas tu edad no puedes tocar ese dinero, ¿no? Entonces ahorita con ese seguro yo me quedo desempleado y puedo retirar una parte para poder solventar mis gastos, ¿no? Eso me parece también magnífico. Y empiezan a hablar que lo que todavía no, eso sí, no han definido sobre los topes de las comisiones, ¿no? Si bien es cierto, las Afores cobran en México las comisiones son altísimas, son del 0.95% y no es equitativo a nivel mundial, ¿no? O sea, a nivel mundial están en el 0.40, 0.50, entonces pues están cobrando una comisión muy alta, aunque ahí las Afores es donde brincan, porque obviamente eso va a hacer que muchas no puedan competir y vayan a quebrar, ¿no? Porque van a entrar en una competencia desleal, ellos lo comentan así. Pero bueno, al final de cuentas yo creo que ese tema pues ellos lo tendrán que ver, ¿no? Tendrán que saber, porque no pueden estar, o sea, al final pues es dinero que uno ahorra, ¿no? Y algo de nuestro muy importante trabajo también a mencionar, a pesar de que pudieran llegar a quebrar alguna de estas financieras o espacios que tienen el tema de tu dinero, de tu recurso como trabajador, no es que se pierda el recurso, se termina derivando a otra misma financiera para poderlo terminar captando. Pero, a ver, tuvimos una rebaja de 1,250 semanas a 750 semanas que se terminan trabajando. O, a su vez, lo que son los 30 años, en dado caso, que pues son a los 60, 65 años en los que te puedes llegar a retirar. A ver, francamente, yo creo que a todo mundo nos preocupa qué es lo que va a suceder con nosotros cuando seamos adultos mayores. Entonces, dentro de esa misma tesitura,
¿Qué nos pudieras llegar a decir tú, Clau? ¿Cuál es tu expectativa también en ese sentido, no? Fíjate que una de las cosas que a mí me pareció bien, como dice Itzi, que de lo que se mencionó el presidente en una entrevista es que, bueno, tenemos que ser empáticos con la situación de cada una de las personas, ¿no? O sea, el hecho de que trabajes 20, 30 años en una empresa, pero te tengan asegurado con el mínimo, pues también, o sea, a la larga hemos sabido que eso causa problemas. Como en el caso de la crisis que estamos teniendo hoy en día con la pandemia, pues muchas personas perdieron su empleo y era algo que mencionaba y sí que también me parece muy importante. Tú haces tu plan de vida, tu ahorro, como tal decir, bueno, me voy a retirar, voy a tener tanto, pero sin embargo nunca contemplabas que a una cierta edad iba a pasar algo mundial y te vas a quedar sin trabajo y te vas a vivir una crisis económica bastante delicada. Y pues tienes que tener como ese espacio, ¿no? Ese guardadito. Y creo que tu colchoncito, sí, me parece muy importante que sí se esté considerando, porque llega un momento en el que pues sí te brinca totalmente tu plan de ahorro, ¿no? Llega un momento en el que, pues bueno, ya llegan a ser 780 semanas que te puedes jubilar y eso es bueno porque ya dices, esto me va a dar un respiro a todo el plan que yo ya tenía y que me truncó totalmente la pandemia. En mi caso, por ejemplo, yo que consideraría muchísimo y que tenemos que tener muy presente, por ejemplo, son las que son amas de casa, ¿no? Que en su momento pues estaban trabajando y todo, y que también con esto no deja de ser un momento en el que pueden perder su trabajo y además pues es quedarse en casa, cuidar hijos, el tema de las clases también virtuales que ha dejado todo Yo creo que sí es muy importante que también se considere eso y sí ayuda, la verdad es que sí ayuda, es una de las cosas que yo veo, bueno. Sí, por supuesto, definitivamente necesitamos nosotros ir teniendo un poquito de certeza porque también hay que ser muy francos. La cultura mexicana no es una cultura de ahorro. Entonces, al nosotros mismos no tener una situación prevista, de tratar de ir teniendo nuestro guardadito, nuestro colchoncito, pues por supuesto nosotros solos nos terminamos descubriendo el pecho para recibir el primer balazo, ¿no? Entonces, sí hay que ver. Otra cosa que a mí me parece súper importante el terminar mencionando, sobre todo para generaciones como las nuestras y todavía las venideras, con esta situación de lo que es el régimen de pensiones. ¿Por qué? Antes del 97, quien asumía completamente el pago de tu pensión era el gobierno. El gobierno era el que te pagaba, ya fuera que estuvieras dado alta en el IMSS, en el ISSSTE, y ellos eran los que terminaban dándote tu pago. Algo muy importante que tú mencionabas, Clau. Sí es cierto de que muchos empleadores, dando números chinos, ¿no? Te pagaba yo 10,000 pesos, pero realmente yo te tenía dado de alta en el IMSS como si te pagara el 2,000 pesos. Entonces, pues tú tenías un estilo y un ritmo de vida, obviamente con gastos de 10,000 pesos, en el momento en el que llegabas tu edad para jubilarte, oh sorpresa, lo que el gobierno te pagaba eran los 2,000 pesos. ¿De qué manera sostenías así este estilo de vida? ¿Qué es lo que sucede entonces ahora con la modificación con Afores para generaciones como la nuestra? Es de que ya no lo paga el gobierno, es entre el empleador, nosotros y una micro parte el tema del mismo gobierno, ¿no? Entonces sí hay que tenerlo como que súper previsto, pero pues bueno, sabiendo de que primeramente, si la vida nos lo permite, podemos llegar todos a viejos, hay que estar muy conscientes de esto. Sí. Hay que revisar dónde tenemos la Afore, porque todo mundo tenemos una Afore, la vamos a tener por ahí divagada en alguna. Chequemos en dónde está, cuánto es a final de cuentas la comisión que nos reditúa, si la queremos mover de financiera o no, y por supuesto que veamos y cuidemos esas cláusulas y esas letras chiquitas. Pero bueno, ya la verdad, dándole todavía en este tema, ¿con qué te gustaría rematar la situación de la Afore, mi querida Itzi? Como bien lo dices, hay que revisar bien dónde tenemos nuestras Afores, ¿no? En lo personal, yo tengo todo mi dinero regado por todos lados, ¿no? Coticé para el ISSSTE, cotizo para el IMSS, cotizo para pensiones del Estado, ¿no? Y entonces, bueno, efectivamente tener bien identificado y saber que tienes opciones, que puedes contratar una por fuera y pasar todo tu dinero a una sola. Con eso me quedo, ¿no? Identifiquen dónde las tienen y tenerle seguimiento, porque es tu dinero y es tu seguridad para un futuro. Por supuesto. A manera de Twitter, mi querida Clau, ¿con qué te gustaría rematar?
Yo creo que las generaciones, como bien mencionaste, actuales, las últimas, tienen que informarse bien cómo es este asunto del ahorro para la vejez. De verdad tienen que informarse mucho porque la realidad va a ir modificaciones, entonces si no se ponen las pilas ahorita, pues ahora sí que van a tener sorpresas más adelante. Pues por supuesto, pues a mí nada más me gustaría rematar en que todos trabajamos obviamente para tener una dignificación de vida. Entonces, buscando esta misma situación de poder tener un patrimonio y por lo menos un techo seguro, pues que tengamos muy bien revisado dónde tenemos metidos nuestros ahorros, porque a final de cuentas, la espalda ya no la partimos trabajando, ya nada más tenemos que cuidar nuestro dinero y ver en dónde está, ¿no? Pues muchísimas gracias, chicas. Ahorita nos vemos en el siguiente bloque con el último tema que también está muy relacionado con el bolsillo de todos nosotros.